Bueno, perfecto, podemos arrancar. Hola a todos y Sí, señor. todas. Soy Fede, tengo 20 años y soy voluntario de EcoHouse en el Departamento de Investigación y Política Socioambiental. Le damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos a pie. Como siempre, hacemos 3 aclaraciones. Primero es que en EcoHouse no tenemos un partido político o una religión definida. Invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos a ir directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, bien fresco, para que podamos mirarla cuando queramos. Ahora sí, saludamos a Gabriela Cerruti, diputada nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos, que nos va a contar un poco sobre el proyecto de ley de educación ambiental, presentado ya en el Congreso Nacional. Y bueno, Gaby, te agradecemos de antemano por estar acá, y si querés contarnos un poquito sobre el proyecto. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por invitarme, por permitirme contar un poco de este proyecto. Tenemos varios temas ambientales en este momento en el Congreso. Ayer logramos dictaminar la ley de la modificación de la ley de fuego para que para que no se pueda cambiar el uso del suelo una vez después de los incendios, porque creemos que es una de las razones por las cuales existen los incendios intencionales. Ahora, todas estas leyes que tenemos, la ley de fuego, queremos la ley de humedales, queremos una cantidad de leyes, creemos que no tienen demasiado sentido si no están atravesadas por una ley de educación ambiental que no tiene que ver solamente con que los niñitos en la escuela aprendan a separar los residuos o qué es la educación ambiental o esas cosas elementales que marcan sobre todo en la responsabilidad individual, como si alguien por separar los residuos pudiera con eso terminar con la crisis climática, por ejemplo, sino que tratan de instalar el tema de una manera transversal y tenemos que educar en ambiente no solamente a de jóvenes en las escuelas primarias y secundarias, sino también, sobre todo, tenemos que educar en ambiente a los legisladores, a los políticos, a todos aquellos que después, bueno, son los que tomen las decisiones, mucho antes de que estos jóvenes lleguen allí. Entonces, con la ley de educación ambiental estamos planteando, igual que planteamos en su momento con las leyes que tienen que ver con el género, en que tienen que ser un contenido transversal, que no sea una clase de educación ambiental solamente en algún momento, sino que tiene que ser un contenido transversal en las diferentes materias, que vos si estudias química entiendas que tiene que ver con esto, si estudias matemática lo mismo, si hablamos de equidad, que sepamos que el mundo creció explotando a las mujeres y a la naturaleza y que entonces lo que tenemos es un problema con el modelo económico que nos contiene y con el consumismo, con la fabricación de desechos, y además también, como es la Argentina, tenemos que tener muy en cuenta que cada lugar, cada región, cada zona, cada provincia tiene obviamente su particularidad, y ahí partimos un poco de la idea de Freire, de que vos tenés que aprender de acuerdo obviamente a tu contexto, y que entonces vamos a habilitar a que esos contenidos se den en cada región de acuerdo a la problemática de la región y a la manera en que se decodifican los contenidos en esa región. Y metiéndonos más sobre los contenidos, el proyecto estipula que se propone la creación de un consejo específico para la educación ambiental nacional. ¿Nos querés contar un poquito quiénes lo conformarían y cuáles serían sus funciones? Sí, el Consejo para la Educación Ambiental está conformado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema ambiental, por educadores y por los representantes de los diferentes poderes que van a después llevar adelante estas tareas. Una de las funciones es esto precisamente que yo te venía hablando, que tiene que ver con la generación de contenidos. Vos sabés que en la Argentina la educación es muy compleja porque, como todos decimos, el gobierno nacional no tiene escuelas, digamos, ¿no? Las escuelas pertenecen a las jurisdicciones, a las provincias o a las municipalidades. Entonces, tenemos que generar leyes que tengan la posibilidad de ser ejecutadas en las provincias, y para eso este Consejo Nacional va a tener también representantes de todas las provincias para que se puedan. Nosotros nos pasó que en la gestión anterior nos decían que llegaban cuadernillos de educación ambiental a Salta, hablando de lo que había que hacer para cuidar la educación, para la educación ambiental en La Pampa, ¿entendés? O por los humedales o lo que fuera. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Mira, yo vengo de una familia donde mi mamá era docente rural y la acompañaba de muy chiquita en Hilario Ascasubi, un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, donde les enseñaba la palabra, la A y la O con el ajo, a los que planteaban el ajo, digamos, ¿no? Entonces, esa es una manera mucho más sensata, y por eso nosotros necesitamos, en un país federal y tan grande como la Argentina, que este Consejo Nacional esté integrado por todas las provincias, por todas las regiones, pero además y sobre todo, el gran actor de las políticas ambientales del último tiempo son sin duda las organizaciones de la sociedad civil. Los jóvenes son los que más ruido han hecho en el último año o en los últimos 2 años, a partir de Greta Thunberg y de todo el movimiento de los Fridays y de la crisis climática, pero también es cierto que es un tema que se han cargado las organizaciones ambientales hace
muchísimos años y muchas veces también las han maltratado mucho porque creían que no era un tema importante, que se dedicaban a las ballenas y los osos panda cuando en realidad los niñitos morían de hambre, lo cual es cierto, hay que dedicarse a las ballenas y a que los niños no pasen Pero hambre. no está desconectado, exactamente. Por eso, Una de obviamente. las tareas del Consejo sería la formulación e implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Otros proyectos presentados delegan este proceso al Ministro de Educación y al Ambiente. ¿Por qué quisieron utilizar esta figura? Porque a nosotros nos parece que las leyes se construyen y también se construyen los contenidos educativos. Y si vos dejás esto puesto en la cabeza de una persona, primero te va a pasar que cuando cambie esa persona, no hay nada digo, un ministro es un secretario del presidente, nada más, lo pone y lo saca, ni siquiera es que cambia por las elecciones, que cambió, digo, de repente al presidente no le gustó más un ministro y lo cambió. Entonces, es una figura demasiado temporal y demasiado atada a la decisión y a la calificación que tenga el presidente sobre él, como para dejar en manos de él una decisión tan importante como tiene que ver con la construcción de contenidos. Nos parece que tiene que ser más transversal, que tiene que estar en organización de la sociedad civil y que tiene que haber más, y que tiene que ser más permanente. Y al vos poner que activen más organizaciones, esto es de alguna manera más permanente. Y hablando sobre esto de la participación de la sociedad civil en el Sí. Consejo, ¿cómo se seleccionaría las organizaciones que participarían del proceso y de qué manera se desarrollará su participación? Mirá, nosotros obviamente hay algunas organizaciones que en este momento son las que están más activas en el tema. Lo que sí nos parece es que en la construcción de esta ley nosotros tenemos que ir a un proceso en el cual podamos ampliar lo máximo posible y que no parezca que son las organizaciones que vienen de tal palo, que vienen de tal otro, que lo que fuera, sino que y también hay que tener mucho cuidado, yo en esto creo que tenemos que ser muy cuidadosos, que muchas veces para integrar organizaciones de la sociedad civil se ponen estándares que tienen que ver con la cantidad de años que hace que están trabajando o la cantidad de proyectos internacionales que tienen o lo que fuera, y terminás generando un cono en el cual muchas de las organizaciones que yo conozco que empezaron a trabajar el año pasado o hace 2 años con esto, hasta por una cuestión de edad de los integrantes, no podrían calificar o no podrían integrar. Entonces, digo, la ley pone una cantidad de medidas y todo, pero nosotros queremos que esto se construya en la discusión, ojalá que podamos dar este año en el Congreso, también con las organizaciones de la sociedad civil, y también dejar algún espacio abierto para que si esto cambia o se modifica en algún momento. Digo, pensá que si lo hacíamos hace 2 años atrás, por ejemplo, los jóvenes por el clima no hubieran entrado, porque no existían, digamos, ¿entendés? Entonces, ¿de qué manera nosotros construimos una herramienta que pueda ser lo suficientemente flexible para que a medida que la sociedad crezca y sea más nutrida, Sea más pero se flexible, pueda, sea exactamente. más flexible? ¿Y Exacto. sobre el proyecto contempla la participación de pueblos originarios en este consejo? El consejo, el sí contempla pueblos originarios y contempla además representaciones no solamente de pueblos originarios, sino también de las diferentes regiones que están representados, digo, no sé, en La Puna, Río Negro, lo que fuera. Nosotros creemos que los pueblos originarios son las primeras organizaciones que se cargaron el tema ambiente en Latinoamérica, sobre todo. Bueno, ahora con el acuerdo de Escazú que firmamos y que todavía esperamos que se ratifique, que nos falta un poquito para que se ratifique, también tenemos una protección de los luchadores ambientales, de los cuales muchos y muchos de los asesinados en Latinoamérica en la última época han sido de los pueblos originarios. Exactamente. El proyecto también plantea que los miembros del Consejo para la Educación Ambiental Nacional se desempeñarán a honorem, o sea, sin cobrar. ¿Por qué se optó por esta modalidad de participación? Porque nos parece que, digo, después vos tenés una posibilidad en el Estado que es que si tienen carga funcional, o sea, si alguno de los miembros del Consejo se tiene que sentar a redactar el proyecto de educación, bueno, pasará a cobrar como tal cosa en el Ministerio de Educación. Si vos después le das carga funcional, lo tiene, pero que mientras tanto, para que sea participativo, que sea igualitario, teniendo en cuenta que son la mayoría de organizaciones de la sociedad civil que o tienen sus ingresos de alguna otra manera por el tipo de tarea que desarrollan, o decidieron hacer esto voluntariamente y sin ingresos, lo puedan hacer igual. Ojo que yo soy de las que creen que uno tiene que cobrar por la tarea que realiza. No me parece que haya que, soy periodista, imagínate que entonces siempre vienen los medios a la Facultad de Comunicación y te dicen, una beca, y entonces aprendés, y un pasante, y lo que fuera, y terminan esclavizando a los estudiantes de periodismo para que hagan el laburo por el cual otros periodistas cobran un montón de plata. Entonces digo, a mí me parece que si hay una dedicación funcional, los que estén haciendo un trabajo funcional tienen que pasar a cobrar. Ahora, tiene que ser dado 9 en principio, entre otras cosas, porque si no después te empiezan a discutir que estás creando estructura en el Estado y que estás gastando presupuesto y eso a veces Sería demora en una las primera leyes. fase, entonces, esto de Sería en una primera fase. En el artículo 2 plantea que el alcance de la ley es para todos los establecimientos educativos, cualquiera sea su modalidad. ¿Podrías especificarnos cuáles son los establecimientos que están incluidos? Porque hay organizaciones de educación formal y no formal también.
¿También estarían incluidas estas? Sí, a ver, es lo que yo te estaba diciendo antes. Para que esta ley tenga vigencia en todos los establecimientos educativos de todo el país, nosotros tenemos que lograr que adhieran todas las provincias y todos los municipios, porque las escuelas en realidad pertenecen a los municipios y pertenecen a las provincias. Con lo cual, es una ley que vos la generás y después tenés que conseguir la adhesión de las provincias y de los municipios. Nosotros queremos que no solamente sea para las escuelas de carácter formal y no formal, las privadas, cuando dice de todo tipo, y en realidad se está refiriendo a las estatales, a las privadas, privadas laicas y privadas religiosas. Yo creo, y en eso estamos trabajando, y de hecho está viniendo del Senado una ley que se llama la Ley Ramona, que es una ley que es podemos equipararla a la Ley Micaela en el tema de género, que es la ley para que haya formación en ambiente en todos los poderes del Estado. Para mí, la Ley de Educación Ambiental y la Ley Ramona tienen que juntarse en un punto que es que nosotros tenemos que formar en ambiente a varias generaciones, con lo cual eso no se puede hacer solamente a nivel escuela, sino que tenemos que hacerlo en organizaciones formales, organizaciones informales, en los tres poderes del Estado. Nosotros necesitamos jueces que entiendan de qué están hablando cuando tienen que hacer un fallo sobre ambiente, jueces que entiendan que cuando tienen que buscar a quien quemó intencionalmente un humedal, no están buscando a alguien que cometió solamente un delito penal, están buscando a alguien que cometió un delito contra el ambiente y por lo tanto contra el bien común y contra miles de personas, digamos. Por eso también nosotros creemos que la parte de la ley Ramona que está viendo el Senado en este momento tiene que incluirse en la ambiental. Buenísimo. En el artículo 9 establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación. ¿Crees que podría dificultar la implementación de la ley que no se definan las responsabilidades específicas para cada ministerio? No, hay muchas leyes que se implementan con dos ministerios a la par, digamos. Digo, todas las leyes se implementan cruzadas con el Ministerio de Economía, por ejemplo, porque si no, las políticas de desarrollo social no se pueden implementar si no las paga el ANSES o el Ministerio de Economía, digamos. Entonces, vos después en el andar ves qué es lo que tienen que hacer cada uno de los ministerios. Yo lo que entiendo es que el Ministerio de Ambiente tiene más que ver con la formulación de los contenidos, de alguna manera, es el que más conoce en cada región qué es lo que está sucediendo, y el Ministerio de Educación con el manejo de las escuelas. Pero también, como decimos que es educación formal y educación informal, también el Ministerio de Ambiente nuclea ahí a una cantidad de organizaciones que tienen que ver con la educación informal, que me parece que está bueno que estén ahí. Digo, se pone en cabeza de ellos, está el Consejo y están estos dos ministerios en cabeza, pero es cierto que las políticas atraviesan a todos los ministerios, porque si vos de repente necesitas formar formadores, que es una de las cosas que te pasa con estas leyes. Bueno, ¿quién va a dar educación ambiental en las escuelas? Si nadie sabe, ¿no? Entonces, lo primero que tenés que hacer es formar formadores en educación ambiental. Y esto implica unas partidas presupuestarias. Bueno, también va a tener que intervenir el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, digamos, o tal vez necesitas que nosotros, por ejemplo, ahora desde el Ministerio de la Mujer estamos buscando que muchos de lo que eran planes sociales les den formación a las compañeras sobre todo para que trabajen como cuidadoras, digamos, ¿no? Entonces vos juntás dos políticas, digamos, la idea de las cuidadoras, que necesitamos para que las mujeres no tengan que ocuparse de los padres y los hijos y todo lo que todos sabemos, con una política de desarrollo social que eran los planes. Bueno, no tengamos más planes sociales, formemos y les damos formación y les damos laburo, digamos. Bueno, yo creo que también puede suceder que con el tema de las organizaciones, como por ejemplo estoy pensando en los recolectores, digamos, ¿no? En los cartoneros y qué sé yo, que se puedan implementar becas para que algunos de ellos se conviertan en formadores en educación ambiental y bueno, entonces ahí estaríamos involucrando a otras áreas del gobierno también. Buenísimo, un actor clave, los cartoneros. Hablando Clave. justamente de esto del presupuesto, ¿de qué forma? Digamos, no es una ley que requiera particularmente, requiere financiamiento para esto que te estoy diciendo, ¿entendés? Digamos, porque nosotros tenemos que lograr que, por ejemplo, las escuelas terciarias, que son las que forman profesores y forman docentes, tengan capacitación en educación ambiental, digamos. Si no, nosotros nos pasó en su momento con la ESI. Venimos, por suerte, con la experiencia del feminismo, con lo cual entendemos algunas cosas. Nos pasó con la ESI, es que vos haces la ley y después los docentes no saben darla, digamos, no tenés a nadie especializado que la pueda dar, digamos. Entonces, nosotros necesitamos que en las escuelas de formación, en los institutos terciarios, empiece a darse educación ambiental. Esto se puede dar en convenio con las universidades que sí tienen carreras ambientales en este momento, con las organizaciones de la sociedad civil que tienen formadores en este tema. Digo, este es el presupuesto que se va a necesitar. Después, suponemos que estamos hablando del sistema educativo, digamos, ¿no? Perfecto. Y conectado con esto, el artículo 20 habla acerca de las donaciones. ¿Querés contarnos un poquito más sobre este punto y quiénes podrían hacer las donaciones? Repetímelo porque no me acuerdo del artículo 20. Léemelo. Ay, el artículo Nos 20. pasa a veces que no nos acordamos de todos los artículos. A ver, ahí te lo busco y te lo Sí, hago más adelante. dale.
Y después tenemos también otra pregunta que es, en un evento por la Semana de Educación Ambiental en marzo, y hace poco en la Quinta de Olivos, el Ministerio de Ambiente nos anunció que se iba a presentar un proyecto de ley desde el Ejecutivo. ¿Hay alguna novedad sobre esto o alguna fecha concreta para su presentación? Siempre nos dicen que se va a presentar y como se venía alargando, nosotros decidimos presentar este y lo presentamos de todas maneras con el ministro Trote, con la gente del Ministerio de Ambiente. Tenemos la mejor con el ministro Cabandier, somos amigos, somos compañeros de la legislatura porteña y del gobierno y ahora de diputados. Nos parece que hay veces en que hay que avanzar, digamos, y la verdad es que las leyes las hacemos los legisladores, con lo cual, aunque venga el proyecto, la parte, digo, en este momento Cabandier tiene 2 millones de temas de lo que ocuparse porque hay la cantidad de focos de incendios que hay y todo lo que está sucediendo en el país. Pero cuando venga el proyecto de Nación, que esperamos que dijo Juan que iba a venir, con lo cual esperamos que venga, lo que sucede, vos sabés cómo se trabaja en el Congreso. Cuando se empieza a debatir un tema, se juntan todos los expedientes que hay sobre el mismo tema. De hecho, hay otro expediente de la diputada Austin, de Cambiemos, hay varios expedientes dando vuelta, se juntan todos y se saca un solo despacho con, esperamos, lo mejor de todos los proyectos que se presentaron. Y teniendo en cuenta que hay varios proyectos ya presentados, como bien decís, ¿qué puntos centrales de tu proyecto crees que deberían estar en la ley que se sancione? A mí me parece que es fundamental lo del Consejo, porque me parece que tienen que estar las organizaciones de la sociedad civil, que en este momento son un actor fundamental y son las que más conocen el tema y las que están enseñándole al resto del mundo cómo viene el tema. Me parece que es central que la ley se aplique en cada región y en cada lugar de acuerdo a esa región y a ese lugar y a cómo se decodifica, a los problemas ambientales que tiene esa región y ese lugar y a cómo se decodifica, y me parece fundamental la formación de formadores y la incorporación tanto de los pueblos originarios como de los cartoneros en el Consejo para que hayan estas dos miradas que son muy importantes en el tema ambiental. Perfecto, buenísimo. Tenemos el artículo 20 ahí para leerte y para hacerte la pregunta. Sobre los tipos de donación, el CIAN no aceptará donaciones ni aportes ni apoyos de ningún tipo cuando estos provengan de empresas cuya actividad y campo de trabajo se base en la explotación de recursos naturales no renovables y o sea motivo de conflictos ambientales relevantes o sus procesos involucren explotación de trabajo esclavo o discriminación de cualquier tipo. Claro, por eso no me acordaba, porque es en realidad una prohibición de donación. Vos decías, cuando las donaciones que reciban, y yo decía, ¿por qué van a recibir donaciones? No, en realidad porque muchas veces sucede, tenemos experiencias de otros países, donde con el famoso greenwashing, lo que hacen las empresas, que en realidad explotan la naturaleza y explotan el ambiente, lo que hacen es donarle mucha guita a tanto las organizaciones que se ocupan del tema, a veces sucede, como a los gobiernos, a los estados y bueno, los medios de comunicación, para de esta manera cumplen con su cuota, porque a veces esto también, digo, vos tenés actividades en las cuales tenés que tener una cuota de cosas sustentables para que te valoren la actividad. Cumplen con esa cuota haciendo estas donaciones, cuando después siguen haciendo absolutamente lo que quiere y están, digo, qué sé yo, digo, que Vaca Muerta done para la educación ambiental, me parece un chiste. Entonces me parece que, y además está mal, digamos, y creo que tiene que ver con la necesidad de Vaca Muerta de tratar de explicar lo inexplicable, que es que no hay manera de que sea sustentable la explotación del petróleo. Sí, sí. Lo miramos con temor también, Mauricio, porque, a ver, la Barricol, por ejemplo, en San Juan, que esté financiando el programa de educación y puede tener cierto tipo de influencia en el contenido que se le da a los niños del país. Sí, porque además lo que te pasa en las provincias, con mucho respeto a los señores gobernadores y todo, es que son mucho más influenciables, no digo los gobernadores, pero el juez del pueblo, muchas veces nos pasa con los femicidios, pero nos pasa mucho con los temas ambientales, que imagínate una tremenda empresa sojera, ¿entendés? El pueblo, y bueno, en 2 días ya tuviste la sentencia que la empresa quería, digamos. Entonces, estas cosas hay que manejarlas muchas veces en esos lugares, aunque parezca más concentrado, que tienen más poder, porque si no, el lobby que se hace en los pueblos y en esos lugares es muy fuerte. Y con las mineras pasa mucho. Buenísimo. Y para ir cerrando, por tu experiencia, ¿crees que vamos a terminar el año con una ley nacional de educación ambiental aprobada? ¿Quién lo sabe? Mirá, ojalá. Lo que pasa es que ahora estamos con la ley del impuesto a las grandes fortunas, con la ley del fuego, con la ley del aborto. Todos estamos esperando que entre. A ver, ahí te escucho. ¿Me escuchás, Javi? Sí. Yo a vos te escucho bien, ¿vos a mí? Perfecto, perfecto. Te quedaste justo ahí sobre todos los proyectos de ley que también hay en el Congreso.
hay un montón de proyectos de ley muy importantes de acá a fin de año, pero también sabemos que vamos a trabajar todo el verano. Ya nos avisaron que no hay receso, que hay sesiones extraordinarias todo el verano, así que vamos a estar, porque es un paquete importantísimo. El impuesto a la riqueza, la ley de fuego, la ley que estamos esperando. Ahora, mañana tenemos ley de presupuesto, y una cosa que a mí me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque esas son las cosas que las organizaciones de sociedad civil tienen que controlar, que es que cuando decimos que vamos a hacer cosas y votamos leyes y qué sé yo, después la guita en el presupuesto, porque si no, no te sirve nada. Entonces, nosotros mañana votamos el presupuesto y cambiamos el viernes el artículo 102 del presupuesto para que ahora ese artículo tenga los 1.500 millones que necesitamos para poder implementar la ley de fuego. Porque si no, votábamos la ley, pero no teníamos la guita, digamos, ¿no? Entonces, y eso ha pasado mucho tiempo, que votas la ley de bosques, votas la ley de glaciares, son leyes divinas, y después no se implementan porque no están los recursos. Entonces, ahora, mañana que se discute el presupuesto, que ojalá logremos aprobarlo, estamos metiendo los recursos de la ley de fuego ahí, y bueno, esperemos que en la mayoría de los temas también estén. Entonces, para la ley de educación ambiental todavía no hay un pronóstico determinado, más o menos. Todavía no hay, tiene que pasar por comisión. En comisión de recursos naturales que preside Leo Grosso, los 3 temas que tenemos es ley de fuego, que ya ayer lo hicimos, educación ambiental y humedales. Tendremos que terminar el año con esas 3 leyes, ojalá. Buenísimo. Si hacemos eso. Bueno, a cruzar los dedos, sin lugar a dudas, una de las leyes más importantes en materia ambiental que podemos estar esperando, porque bueno, sin educación no tenemos nada que Obviamente. La que está viniendo ahora del Senado es Ramona, esa sí la vamos a votar en las próximas semanas, que es esta que te decía de educación ambiental. Educación para los funcionarios y funcionarias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Gabriela Cerruti, diputada nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos.